¿Cómo están? Soy Rubén Muyano del programa En Dónde Estamos, que emitimos por CX30 Radio Nacional. Programa que es la idea de una organización social, de una sociedad civil sin fines de lucro, a la cual llamamos Libertas, en honor a esa diosa pagana romana, pero que se transforma en un emblema de nuestra civilización occidental, la civilización de la libertad, la civilización de la república, del Estado de Derecho, de la economía de mercado, de la propiedad privada. Todo eso que se va desconfigurando paulatinamente sin que nos demos cuenta muchas veces, o que sin que mucha gente se dé cuenta. Es un tema complejo, grave. Estamos viviendo en esta etapa de nuestra civilización una revolución cultural. Pero es una revolución cultural que tiene un signo tan viejo como lo es ese viejo enemigo del proyecto occidental de vida democrática republicana, con economía de mercado, llamado sistema capitalista, y sistema político-democracia. Ese viejo enemigo es el comunismo o el socialismo de Estado, que toma otro ropaje, toma otra vestimenta, se presenta de otra manera en el escenario de la historia, como una revolución cultural de avanzada, como una revolución cultural que incorpora muchos derechos ante aquellos oprimidos, incluso en términos marxistas dirían ante aquellos y aquellas oprimidos y oprimidas por un mítico opresor, el capitalismo, la sociedad patriarcal, el machismo, rancio, anticuado. Todo eso se convirtió en una retórica de la épica de una emancipación, pero fue más allá, fue rumbo a los objetivos que planteó su teórico Antonio Gramsci, aquel intelectual y periodista italiano. Hacer la revolución marxista, inclusive ese marxismo-leninismo, ya no por la vía directamente armada, y ya no tampoco atacando los bienes de producción, la propiedad privada, es decir, alejándose del economicismo revolucionario, directo, armado, como se dio en la Unión Soviética cuando la revolución bolchevique en 1917, sino que se va por la vía de las estructuras institucionales del Estado. Esa es la revolución cultural. Desconfigurar la estructura y el funcionamiento institucional de nuestros estados de derecho, de nuestra tradición occidental proveniente de la vieja República Romana, del derecho romano, de los preceptos griegos antiguos también, pero que se va a ir consolidando con las revoluciones modernas, con la Revolución Inglesa, la Carta Magna Libertatis 1215, aquellas incipientes cartas de las monarquías representativas españolas, como la de 1188, la Carta de León, y también, por supuesto, el documento, dos documentos fundamentales determinantes como la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y también la Declaratoria de Filadelfia, declarando la independencia, la soberanía de un Estado federal, democrático, republicano, como lo es Estados Unidos. Todo eso se está desconfigurando. Nuestro país, que a partir de 1830 a la fecha deviene en un proceso constitucional precisamente de democracia representativa, con la separación de poderes, de democracia liberal, de acuerdo a la teoría liberal filosófica, se va desconfigurando. A través de esta embestida revolucionaria llamada progresismo, con su economía de planificación, con su precepto económico de distribución de las riquezas, con estados cada vez más asistencialistas y no estimuladores de la productividad, de la producción, estados que ya no estimulan a la contracción al trabajo y a la disciplina de ahorro personal y familiar, sino que estimula a esperar planes, cobijos económicos, asistencias del Estado. Y otros que por supuesto se van encaramando en esos privilegios o esas prebendas económicas desde las clases políticas y desde las clases
empresariales, económicas, encumbradas en cada país y así a nivel mundial. Podemos decir que la democracia nacional está cayendo ante ideologías colectivistas. Se lo ve en todas partes y se ven movimientos que intentan contradecir eso, que digamos, en cierta colectiva valentía emprenden la tarea de combatir eso, de blindar de alguna manera, de poner algunos diques para que no se caigan nuestras democracias soberanas nacionales a nivel mundial, en cada uno de nuestros países. Los fundamentalistas ambientales forman parte de esas columnas que se van alineando a esa mega revolución cultural marxista, progresista. Están los grupos minoritarios, étnicos, supuestamente minoritarios, esclavizados, oprimidos por las oligarquías nacionales o por el sistema capitalista, según esta teoría marxista. Están también los ambientalistas que pregonan modificar los sistemas de producción porque se está depredando el planeta y se lo está contaminando, llevándolo a un inexorable punto sin retorno de calentamiento planetario y el fin de la humanidad. Se está también hablando de oprimidos sociales por su condición étnica, pero también por su condición o por su opción sexual o su orientación de prácticas sexuales, a las cuales le incorporan un concepto, digamos que un concepto manido, mentado, sobre un argumento ideológico que pretenden darle una estatura filosófica, epistémica, como lo es la ideología de género, y todas esas consecuencias de perspectivas de género que se van instalando en las instituciones presupuestadas de nuestros estados. Esa es la revolución cultural de la que hablaba Gramsci. No solo es que tengamos teatros de izquierda, grupos marxistas que hagan música, pintores, grafitis que hagan música, que hagan grafitis, que hagan obras de teatro, que hagan cine, vinculados a estas ideologías que todas se encolumnan en la ideología marxista, porque eso sería, si vos querés, la periferia, o sería el efecto de algún modo residual de la magna batalla cultural que se está librando, que es la conquista de las instituciones del Estado, porque es el Estado, en definitiva, la unidad ordenadora de nuestras vidas. Es la unidad institucional, jurídica y política, que como tal tiene, al decir de Max Weber, el monopolio de la fuerza. Tiene el monopolio de ejercer la fuerza a través de sus leyes, de ejercer el monopolio de la fuerza a través de su ejército, de ejercer el monopolio de la fuerza a través de lo instituido como oficial, inclusive en el plano o en la dimensión de las opiniones académicas en todos estos aspectos. El Estado es el que detenta el poder de organización de nuestras vidas, tiene el monopolio de la fuerza policial, tiene el monopolio de la fuerza coercible de las disposiciones penales, de la normativa penal en un orden jurídico. Esa es la gran revolución cultural que están logrando ya en un modo cada vez más ostensible, profundizándose estas instituciones en nuestros estados, organizados, te repito, presupuestalmente de esa manera, y además integrando colectivos en esos derechos adquiridos, sea el colectivo de los funcionarios públicos adiestrados y ubicados en esos lugares para cumplir esas funciones que el Estado se autoimpone, y a su vez los derechos adquiridos de los beneficiarios de todos esos planes asistenciales cargados ideológicamente, impregnados de ideología, que es un elemento extraño, que tienen una naturaleza antagónica respecto a los principios occidentales, como el principio de la legalidad, el principio de igualdad ante la ley, los principios de la propiedad privada, los principios de la protección a la vida, y precisamente todo eso, el honor, la dignidad, el trabajo, la educación,
todo eso protegido bajo el principio general de derecho, que es el principio de igualdad ante la ley, y consiguientemente el debido proceso para cada uno de nosotros si acaso nos vemos en la circunstancia de estar sometidos a un tribunal de justicia de nuestro Estado. Los fundamentalistas ambientales hablan del fin del mundo, por ejemplo. En cambio, el trabajador, uruguayo al menos, y sé que el de muchos de sus países, hablan del fin de mes, que no pueden llegar ahí. Las feministas radicales hablan de violencia de género. En cambio, en nuestras empresas nacionales hay violencia sindical, ideológica y patotera todos los días para con los empleados, trabajadores que no quieren esa forma de vida o ese estilo, y para con los empresarios que tampoco quieren ese estilo de vida. Los colectivos de izquierda hablan de violaciones de derechos humanos contra sus familiares en nuestro país y les colocan inclusive placas y memoriales en honor a ellos a través de gobiernos departamentales como el de Montevideo, cuando no lo autoriza la Constitución de la República. Los honores no se pueden conceder de parte de un gobierno departamental, sino de parte del gobierno nacional. La violación de los derechos humanos es todos los días desde hace muchos años, cuando mueren inocentes en manos del crimen cada vez más organizado en nuestros países. El crimen que creció exponencialmente cuando gobernaron las izquierdas marxistas, instalando estos estados populistas y asistenciales, desde los cuales escuchamos poblaciones enteras hablar de planes y no hablar de puestos de trabajo o de ofrecimientos de trabajo. Habla la izquierda de derechos de género, pero la gente habla del derecho al trabajo en otros ámbitos sociales. O la gente ya adiestrada habla de planes. Es evidente que todo va cambiando sustancialmente respecto a un estado de cosas de hace 3, 4 décadas atrás al hoy. Nuestros políticos prácticamente están pensando cómo reconstruir y cómo gestionar un estado asistencial en ese montaje institucional, presupuestal, con derechos adquiridos de funcionarios públicos y de beneficiarios. Es obvio que la revolución marxista se está dando y se va dando de modo exitoso, diría Antonio Escotado, porque el marxismo-leninismo es el éxito del fracaso, o es el exitoso fracaso. El éxito porque vuelven a convencer multitudes y tuercen el brazo de clases políticas, de sistemas políticos, direccionan la mentalidad colectiva en cuanto a la idea de gobernar, adiestran o adoctrinan multitudes y llevan al fracaso rotundo en materia de desarrollo económico, del desarrollo de las riquezas y fundamentalmente de la capacidad humana natural de la libertad, porque ya lo establecen nuestros estados de derecho a partir de esa maravillosa revolución de la modernidad, que es la democracia republicana. Somos todos iguales ante la ley. Somos todos iguales ante la ley. Las ideologías que establecen cuotas tratan como enfermas, por ejemplo, a las mujeres y a los gays y a los negros y a los indios, porque los conciben como unas pobres personas que no pueden ser tratadas como iguales, como personas, y por ende hay que protegerlas con estas estrafalarias leyes de cuotas que simulan ser inclusivas, cuando excluyen en verdad al principio de igualdad, cuando nos excluyen en el hecho natural de vivir con el sentimiento de unidad nacional, porque todos somos iguales ante la ley sin importar la condición de sexo, de género, de raza, de convicción ideológica, ni sociocultural y económica. Las políticas de género nos dicen que las mujeres no tienen la fuerza ni las capacidades para destacar por sí mismas. Esa es la lógica de las leyes de cuota. Lo mismo nos dice la ideología de la inclusión con sus leyes de cuotas, como si a través de esas disposiciones podamos superar
cualquier condición impuesta sencillamente por la naturaleza, sea el sexo, el color de la piel, la capacidad intelectual, la capacidad físico-atlética, que amén de ser entrenada o posiblemente entrenada, desarrollada, adiestrada, ya venimos con una contextura genética, cada uno de nosotros. Es evidente que se va generando una sociedad con personas cuya debilidad de carácter es inducida a través de este plan ideológico que se les presenta como inclusivo, como liberador, pero no lo es. Es todo lo contrario. Es esclavizador, es ideológico y adoctrinante. No es un sistema de pensamiento abierto. Empieza a ser impositivo, dictatorial y excluye toda forma libre de pensamiento. Eso que teníamos con tanto beneplácito, y yo te diría que con tanta fortuna en Occidente. El sistema occidental democrático, republicano, liberal, con economía de mercado, es patrimonio exclusivo de Occidente. Es patrimonio exclusivo del 2% de la tierra que integra el planeta Tierra. Es increíble. El 2% del territorio del planeta y prácticamente 3 siglos indicaron que la humanidad podía ir por un camino de libertad, de racionalidad, de convivencia racional, de vivir ajustados a reglas de derecho racionales, perfeccionadas como sistema de andamiaje, cobijando nuestros derechos fundamentales, el derecho a la vida, al honor o a la dignidad, a la educación, la propiedad, el trabajo, la libertad, la libertad. Todo eso va siendo destruido. No necesitamos estas ideologías para que con ellas lleguen partidos políticos y lobbies sociales llamados colectivos sociales para que nos digan cómo tenemos que vivir en nuestro país, para decirnos cómo tenemos que armar el Estado en el que vivimos, lleno de diferencias a las que ellos y ellas llaman diversidad, cuando en verdad se trata de la más pura y rancia discriminación patológica de la condición humana, esa que genéticamente es tribal y está en nuestro cerebro primitivo que rápidamente adhiere a la identificación de identidad de grupo, de identidad de tribu, de gueto, y que dispara abiertamente contra cualquier manifestación también íncitamente humana, privilegiadamente humana, como la capacidad de razonar, la capacidad de inquirir, la capacidad de reflexionar, la capacidad de meditar, de observar detenidamente y establecer por metodologías de estudio el desarrollo de nuestra razón interpretativa de la realidad. Ahí sí comienza a desarrollarse, o a partir de ahí empieza el desarrollo de nuestra libertad, porque es a través del pensamiento propio, es a través del estudio, es a través de la información, es a través del desarrollo del pensamiento meditativo, reflexivo y analítico, esos 3 aspectos, que desarrollamos nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de tomar decisiones. Esa es la libertad de la que se habla en términos epistémicos, en términos jurídicos, en términos políticos y filosóficos, cuando hablamos de convivir, de vivir en sociedad. Evidentemente, todo esto va cayendo, porque no entienden que las diferencias humanas nacen con cada uno de nosotros en esta raza humana perfectible, porque son los retos en nuestras vidas, son las dificultades, esos retos en nuestras vidas, los retos que tenemos que vencer. No hay superación, no hay crecimiento, no hay evolución sin deficiencias a superar. Un Estado que legisle desconociendo estos principios constitucionalmente formulados comienza a transformarse
en un Estado cualitativamente distinto, con componentes institucionales, ideológicos y derechos concebidos desde la ideología, no desde la teoría jurídica o desde la ciencia jurídica, con su principio de legalidad y libertad. Por ende, todos estos principios ideológicos que se van institucionalizando en nuestros estados son distorsivos respecto al funcionamiento en puridad de un Estado de Derecho democrático y republicano. Ahí está el terror de esta revolución cultural marxista. La seguimos. Seguinos en nuestro canal.